la ética. Miren, les decía que el tema de esta semana, semana 8 es la ética. No olvidemos de que mañana tenemos el examen del segundo mes, ¿ya? Dentro del horario establecido como siempre. Bien, entonces, la ética es una palabra que la escuchamos constantemente, ¿no? Hablamos de ética, antiético, no ético, comisión de ética en el Congreso, que lo escuchamos a diario. ¿Qué es lo que vamos a entender hoy día? Vamos a conocer qué es la ética, su relación con la moral, sus objetivos y sus ramas. El ser ético implica, jóvenes, una serie de conductas desarrolladas por nosotros. El ser ético implica valores, virtudes, conductas, formas de actuar, sentir, pensar. La ética está relacionada también con mis costumbres, mis tradiciones, las sustancias que hay en familia, etc. Por lo tanto, va a estudiar los principios que deben regir la conducta humana para poder explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. O sea, no es tan fácil tampoco, sino que la voy a explicar de diferentes formas. Quiero que me vayan observando el siguiente cuadro, preguntaré sobre él un momento. ¿Quién quisiera explicar el cuadro que observaron? Cuando hablamos de un conocimiento ético espontáneo y de un conocimiento ético racional. Racional está referido a qué? Al pensamiento, ¿verdad? ¿Qué será el espontáneo? Brian Tataje. Ya que nadie me dice yo mismo. Brian. Sí, Brian Luisito. ¿Qué será el conocimiento ético espontáneo? Miss, algo que sucede de repente. Ya. Pero como conocimiento ético, ¿a qué estará orientado? Berta, ¿a qué estará orientado? ¿Qué dice allí? El cajón a la derecha, parte superior derecha. Decidir entre lo bueno y lo malo. Decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién fue? ¿Tú mismo, hija? Medina, Miss. Medina. Muy bien, María del Rosario. Decidir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros tenemos ética, pensamos en si es correcto o no es correcto, nada más. Por eso dice espontáneo. Bueno, ¿y esto estará bien o no? ¿Por qué es espontáneo? Haces valoración moral, nada más. Oye, ¿estaré bien lo que hago o no lo hago? Pues eso tendrá que darse de acuerdo a tus convicciones éticas, de acuerdo a los valores que posees, de acuerdo a las virtudes que tienes dentro de ti. Si no, no pasa nada. Y si eres antiético, de hecho, lo bueno te va a parecer malo y lo malo te va a dar igual. Ya no te vas a poner a reflexionar. Pero cuando hay un conocimiento ético, hacemos valoraciones morales. En cambio, ¿qué pasa cuando hay un conocimiento
ético racional. Cuando yo hablo de racional, hablo ya del pensamiento, del raciocinio, de la inteligencia, de la capacidad para discernir. ¿Quién opina sobre él? ¿Mm? Es como nos comportamos frente a la sociedad, ver nuestra conducta propia. Ver nuestra propia conducta. Ya nosotros empezamos a pensar, tenemos la capacidad de discernir, tenemos la capacidad de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, porque ya estamos pensando, ya acá no es espontáneo, acá me sale porque me sale, no, acá en el segundo no, y todos tenemos eso, ¿ah? Tenemos un conocimiento ético que espontáneo así surge, ustedes saben que espontáneo es así. Erika, otra vez. Mejor te silencio, hija. Y el racional son experiencias propias de nosotros y efectivamente vamos a reflexionar sobre nuestra conducta. Eso ni qué decirme. A ver, ¿cuáles son las características de la ética? Es científica porque está sistematizada, o sea, está ordenada, organizada y está sujeta a comprobación. Claro que sí, pues jóvenes. La ética, ¿por qué está sujeta a comprobación? Porque yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Puedo saber qué es verdad y qué es mentira. Puedo saber qué es lealtad, qué es honestidad, qué es deshonestidad. Racional, porque tiene una metodología lógica, sigue una secuencia. Si yo hablo de racional, hablo de pensamiento, hablo de capacidad, hablo de raciocinio y por lo tanto toma en cuenta la inteligencia, la voluntad y la libertad. Miren, inteligencia, voluntad y libertad, ¿no? La libertad para actuar de acuerdo a esa voluntad que yo tengo, en base al pensamiento que ya deduje, ya dije, ya lo analicé, etc. Práctica. Es funcional y por lo tanto congruente con mi propia personalidad. Jóvenes, la ética es de ustedes, ¿ah? La ética no es de mi vecino, ni de mi cuñado, ni de mi hermano, ni de mi tío, de nadie, es de ustedes. Porque son ustedes los que van a tener el comportamiento ético, no es nadie más propio. Así como les hablé de deberes y derechos que son míos, la ética también es mía. Esas voluntades, esas actitudes son mías. Yo no le puedo echar la culpa a otra persona porque son propias. Y normativa, porque establece su propio carácter a través de normas o leyes personales. Tú determinarás si lo haces o no lo haces, pues. En ti estará si lo crees bueno o malo. De ti dependerá, pues, si esa norma sirve o no dentro de tu concepto, porque cada uno es distinto, ¿ya? Entonces, los valores que yo tenga no son míos ni tuyos, no son solo míos, no son del vecino de cualquier otra persona, no. Por lo tanto, la ética surge, vive, se relaciona, crece dentro de los valores que cada uno de nosotros posee. Pero ¿qué es la ética y la moral? ¿Ah? Siempre decimos la ética y moral, pero ¿qué es la ética y la moral? Moral viene de la palabra mos o mores, que viene a ser costumbre o costumbres. Esta viene a ser pues las normas o reglas que han sido adquiridas por hábito. La ética, en cambio, es el modo de ser o carácter adquirido. Y esto, la ética, jóvenes, es tuyo, es propio, es lo que tú tienes. Y la moral es la puesta en práctica de esas normas propias en la vida social, que muchas veces está también normado en base a las costumbres, tradiciones, formas de vida, de actuar del grupo social al que perteneces, ¿ya? La moral, la ética va a ser diferente de acuerdo a cada persona, a cada grupo, a cada sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque les dije desde el principio, no todos los pueblos tienen las mismas tradiciones. No todos los pueblos compartimos a nivel mundial lo mismo. No todos los pueblos tenemos las mismas valoraciones. Etimológicamente, la ética y la moral entran en un terreno que contempla lo humano, por lo que se da un cambio constante y complejo. Sí, hay mucha relación entre ellos, vuelvo a repetir, la ética tuya, ethos, es tu modo de ser o carácter que has adquirido, en base acá a mis valores, a mis costumbres, en base a mis valores, a mis actitudes, mi forma de pensar, sentir y actuar.
y la moral es la puesta en práctica de esos valores de acuerdo a las costumbres o tradiciones de un grupo social. En sociedad, yo emana la moral, es acá donde yo pongo en práctica esa moral, ya en sociedad, no se olviden de eso. Origen de la ética. La ética siempre ha estado presente. Acá dice que se remonta a los umbrales de la humanidad, o sea, cuando recién aparece la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre empieza a vivir en sociedad, empieza a formar los planes que fueron al inicio de nuestra vida, empieza pues a hacer grupos sociales. Y en esos grupos sociales ya empieza pues cierta diferenciación de labores, que vendrían a ser los deberes, y con ellos nacen también a la vez los derechos. Y empieza pues algún tipo de relación, el hecho de que haya un jefe superior al que se le respeta, y estamos hablando de normas de vida que van a devenir en conceptos éticos. Al instante que ésta se constituyó, o sea, que con nuestra especie se constituyó diferente a los demás, va a aparecer la ética. Al nacer con la reflexión filosófica griega, se vincula con una filosofía moral, cuyo fin es construir una plataforma teórica que permite establecer la esencia de los actos morales, la fuente de la valoración moral y la existencia misma de la moralidad. Jóvenes, hablar de moral era de la forma de ser de una persona, ¿ya? Esto fue muy abordado mucho antes del nacimiento de Cristo, sobre todo por los filósofos griegos, ¿no? Ellos mucho hablaban de la ética y la moral, que era simplemente el cómo se conducía el hombre, nada más. Esa es la ética, cómo me conduzco yo, cómo vivo yo, cómo soy yo dentro de mí, o los valores que yo poseo míos, que los voy a expresar en mi vida social. Miren, qué bonito. Acá habla del origen de la ética, habla de la teoría creacionista divina, ¿ya? De hecho que por donde haya sido, siempre, o en base a esas teorías que tenemos, la ética aparece con nosotros. En este caso nos habla de la creación divina y en este caso nos habla del proceso evolutivo, ¿no? Sostenido en base a que nosotros procedemos de un primate común. La ética, por donde haya sido, como les digo, nuestro origen, va a regular las relaciones humanas. Sin ética hubiese sido imposible que de repente crecer como personas, crecer como humanos, crecer como grupo social. No hubiese simplemente existido. Pero ¿cómo se ha ido dando la ética? En la edad antigua había una práctica politeísta, es decir, el hombre adoraba todo lo que veía. Politeísta significa muchos dioses. El pensamiento humano estaba centrado en explicar el origen de las cosas y el porqué de su existencia. Jóvenes, acá todo giraba en torno a los dioses que están arriba, todo lo que se hacía era en base a ellos. ¿Por qué? Porque no había una respuesta científica ni lógica para dar respuesta a la aparición de diversos eventos sobrenaturales. Sobrenaturales entre comillas, porque sabemos que no tenían nada de sobrenatural, sino que eran producto pues del ambiente, ¿no? O del medio, ¿no? Por ejemplo, un rayo, una lluvia, etcétera, que son parte pues del desarrollo del mismo planeta. Asimismo, entonces, ¿qué pasaba allí? Ellos le daban una prioridad a lo que eran los dioses. Por eso fue eminentemente politeísta. Bueno, acá también aparecen en la edad antigua, sobre todo en las grandes culturas, algunas normas que van a servir para poder regir los destinos de la vida de esas personas. No sé si ustedes han escuchado hablar del Código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero para que las personas también en esas altas culturas pudieran hacer una vida normada, necesitaron de leyes. ¿Ya? Y hubieron muchísimas legislaciones en el mundo antiguo que nos van a permitir, pues, hoy día entender lo que actualmente tenemos dentro del Código Civil y Código Penal. En la Edad Media
todo giraba en torno a Dios. Nadie pensaba si no era en Dios y cómo Dios había creado todo, ¿no? Acá también podemos decir que fue la época del crecimiento religioso. Como todo giraba en torno a Dios, se va a, a organizar el papado, que hasta el día de hoy persiste, ¿no? También podemos decir que a partir también del cristianismo va a haber otra visión de lo que son los valores morales, va a haber otro punto de vista en relación a él. En la Edad Moderna, acá y en la Edad Moderna el hombre empieza la ética a tener otro punto de vista, empiezan los autores a hacer sentir a la persona que tiene valor, empiezan a hacer sentir a la persona como un hombre pensante, mientras que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios y yo no podía pensar si no era en base a Dios, en la Edad Moderna no. En la Edad Moderna el hombre empieza a cuestionarse quién es, el hombre empieza a buscar nuevas rutas, el hombre empieza a querer saber su origen, el hombre empieza a tener otro tipo de relaciones económicas, otro tipo de vida, va más allá de lo que estaba, ¿no? Porque se decía en la Edad Media que hasta cierta parte del planeta llegabas y que para abajo te caías y no existía más, no, en la Edad Moderna esa visión cambia y por lo tanto la ética también. Aparecen pensadores como Rousseau, Voltaire, ¿no? Que empiezan ellos a hablar de la preeminencia que nosotros tenemos sobre todo, o sea, del valor del hombre como tal. Bien, acá hablan también, bueno, de otros hechos históricos como es la Revolución Francesa, que hace un momento mencioné, en base a 3 valores, a 3 principios que era libertad, solidaridad y justicia. Y en la edad contemporánea, es la actual, la que actualmente nosotros tenemos, acá tiene mucho que ver ya el hombre como tal, ese pensamiento quizá que lo tuvimos en la Edad Media guardada, se abrió para la edad moderna, en la edad contemporánea, trascendió todo, fue más allá. Esta es la época quizás de mayor crecimiento cognitivo que hemos tenido nosotros. El hombre se disparó, en otras palabras, ¿no? Y ha empezado una serie de creaciones que en muchos casos también ha obviado la ética. Uno de los grandes quizás hitos en esta edad contemporánea va a ser la lucha por la igualdad y la no opresión. Ahí tienen a ustedes la cara de Mahatma Gandhi, ¿no? O Mahatma Gandhi. Está también Luther King, como les dije hace un momento. Acá también ya nos hablan de los derechos humanos desde diciembre de 1948, que se promulgan luego de la Segunda Guerra Mundial. También aparece la mujer, hace un momento les dije que nosotros no teníamos derechos, acá ya también la ética nos involucra a nosotros como seres pensantes, capaces. Y también lamentablemente en esta edad contemporánea esa ética ha tenido un aspecto negativo que tiene que ver en base al medio ambiente, ¿no? Que quizá por esa desesperación del hombre de ser cada día mejor, hemos descuidado el aspecto del planeta, ¿no? Por eso dice que estamos destruyendo nuestro propio hábito, ¿no? Estamos destruyendo sin querer o quizá queriendo, con ética o no, nuestra casa. ¿Ya? ¿Qué hace la ética? Ella teoriza, o sea, te da a conocer cuáles son los principios y valores que rigen la conducta humana. En cambio, la moral no. La moral es la práctica que tú haces de tus costumbres, de tus tradiciones, que la pones en vida social de acuerdo a tus valores, de acuerdo a esa ética que posees, de acuerdo a tus voluntades, no se olviden, a tus voluntades. La ética es una disciplina normativa, te va a normar tu vida, en cambio la moral no, en la moral tú actúas. Por eso les dije, la moral la pones en práctica en la vida social. Todo ese carácter, esas actitudes, ese conjunto de ideas, de pensamientos que tienes, lo exteriorizas en la vida social, eso es moral. En la ética es individual, la moral se basa en la costumbre social. En la ética hay reflexión, en cambio en la moral está la imposición de normas y costumbres, ¿no? Te basas, actúas de acuerdo a lo que tiene cada lugar, cada sitio, cada espacio. La ética pretende construir valores absolutos, universales e imperecedores, o sea que nunca se van a acabar. En cambio, la moral no. La moral va a tener los valores
de acuerdo a la sociedad y de hecho van a cambiar de acuerdo a la época. O sea, las costumbres de un pueblo van cambiando, se van de repente distorsionando, podríamos llamarlo así, o simplemente se agudizan. Pero la moral no queda incambiante, la moral no es absoluta, la moral no es quieta, no, se mueve de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a cómo la sociedad también cambia. Bien, acá hay algunos puntos donde van a ser diferentes la moral, la ética y los valores, ¿no? La moral, base social, la ética individual y los valores, como les dije siempre, se aprenden en la niñez. Son los niños los que van a generar esa moral, esos valores, perdón, se aprenden acá. La moral es práctica, la ética es teórica, como dije hace rato. La moral son normas, ¿no? Que vienen desde el exterior del subconsciente. En cambio, la ética es consciente, es la tuya, es la propia. La moral es por presión externa, lo que dice el grupo social. La ética no es interna. La moral tiene entre lo bueno y lo malo. ¿Qué debo hacer? La moral. En cambio, la ética está relacionada a lo que tú haces diariamente, a las reflexiones propias que tienes. Los valores también son personales y gracias a los valores nosotros vamos a poder encaminar la moral y la ética. Por eso les dije al inicio, la ética gira en torno a la moral. La ética se basa en esa moral que cada uno de nosotros posee. Hay diversos principios de autonomía, de igualdad y de humanización que van a permitir, pues, normar a la ética, ¿ya? ¿Por qué es importante la ética? Simplemente, jóvenes, la ética nos va a permitir a nosotros actuar de manera correcta, nada más. Nos va a permitir que nosotros esos valores personales que tenemos los pongamos en práctica. Nos va a permitir seguir el camino correcto. ¿Qué dice allí? Es una brújula para el viaje de la vida, ¿sí? Esa es la ética, ¿ya? Como es tuya, es propia, te va a guiar. La brújula es aquella que te da un norte, que te orienta. De igual manera lo va a hacer la ética sobre ti, sobre tu persona, para que puedas trabajar la moral de manera adecuada. ¿Ya? ¿Quién es el centro de la ética? Nosotros. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el modelo de persona que quisiéramos ser? Actitudes democráticas, o sea que sepamos respetar las ideas de los demás. Solidaria, ya lo dijimos, el apoyo permanente. Debemos de ser creadores, capaz de inventar el futuro, o sea, de mirar siempre hacia adelante. Una persona capaz, no hablar de violencia. Y por último, liberada, o sea, con libertades, pero libertades bien encaminadas. Bien, esto es para el día de mañana. No olvidar el examen en línea. Mucha suerte, jóvenes. Disculpen por avanzar esta parte muy apresurada. Voy a pasar a asistencia. Espero que todo haya quedado claro. ¿Ya? Voy a llamar a quienes no he logrado anotar. Alarcón Mesa. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Aquije Donaire. Carol Aquije. Barrios Flores. Barrio Flores. Profesora, disculpe, aquí que presente. Ya, hijo. Borda Guerrero. Presente. Butrón Miranda. Juliana Butrón. Presente, profesora. Juliana, ¿qué pasó contigo hoy día? Ya se estás trabajando, ¿no? Sí, Cuba profesora. Gutiérrez, con razón. Cuba Gutiérrez, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Cule Soto. Cule. Funes. Hernández Poma. Presente, Miss Funes, disculpe. Hernández Poma. Guayanca Pérez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. García Ormeño. Mesa Guamaní.
Rojas Ortiz Janet. Ya está anotada Janet. Presente, Miss. De ahí, hija. Guayas Socantaipe. Presente, Miss. Guayas. Buenas noches. Buenas noches. Janampa. Presente, Miss. Janampa. Jauregui. Presente, Miss. Buenas noches. Ya. Junes Estrada. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Meneses. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Mary Antonio. Mary Antonio. Mere Castro. Presente, Mere profesora. Buenas Castro, noches. José. Bien, José. Navarro, si está Navarro. Ninaco. Presente, Ninaco. Miss. Buenas noches. Buenas noches. Ortiz Sánchez. Ortiz. Presente. Bien, hijo. Poma Rojas. Poma. Presente, Miss. Quijandría Legua. Legua. Presente, Ramos Miss. Rodríguez. Ramos Presente, Rodríguez. Presente. ¿Está Quijandría? Sí, Miss. Ya, has resucitado. Vega López. Presente, profesora. Villa Seirico. Villa Seirico. Castillo Huarcaya María. Castillo. Buenas noches. Miss, presente, Villa. Villa. Bien, jóvenes. Los demás ya están anotados. No se olviden mañana su examen en línea dentro del horario establecido. Buenas noches. Mi buenas noches, no tenía mi internet está un poco mal y no sé si me he Apellido, llamado, soy hija. Picharde. Picharde, Miss. No, ya te anoté porque me hiciste bulla cuando entraste. Bien, buenas noches, disculpen. Hasta la próxima semana. Ya los anoté a los demás, ¿ya? A quienes no he llamado son los que ya anoté. Buenas noches, que descansen, no se olviden mañana el examen. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Miss. Buenas noches, Miss. Gracias chicos, gracias. Buenas noches.